Cuando alguien me pregunta por una recomendación de un libro porque quiere empezar a leer o porque le apetece leerse algo y no sabe qué leer, siempre me resulta muy difícil responder porque es muy difícil dar con un libro que le guste a cualquier persona. Pero hay algunos libros que yo considero que son un poco para cualquier persona. He intentado meter en esta lista un poquito de todo, he intentado meter varios géneros, libros un poco más largos, un poco más cortos, para que cualquier persona, seas el lector que seas, puedas encontrar algún libro que te interese leer. Esta es la selección de libros que he hecho. El primer libro que quiero recomendar, estoy pensando en dejarlo, de Iain Rey. Este libro es como mi libro favorito, aunque bueno, creo que mi libro favorito sería como un empate quíntuple entre 5 libros. Todos esos 5 libros están en esta lista, evidentemente. Es un libro que me ha parecido increíblemente bueno. Empieza con un narrador en primera persona que nos cuenta que está de viaje en coche con su pareja, con su novio, a conocer a los padres de su novio y que está pensando en dejarlo. Te vas planteando por qué quiere dejar la relación cuando justo va a conocer a su familia, la familia de su pareja. La cosa es que cuanto más avanza la historia, más turbio se vuelve todo, sobre todo cuando llegan a la casa de los padres de él, todo empieza a volverse demasiado extraño y ella empieza a ver cosas por la casa que le hacen pensar qué está pasando, me estoy volviendo loca, y todo va increciendo. Al principio todo es un poco turbio, te vas preguntando qué está pasando, pero no entiendes mucho y eso va a peor durante todo el libro, te metes a full en la historia y quieres que te estás volviendo loca. Me parece que lo que precisamente engancha al lector es esa cosa de que no sabes qué está pasando y que quieres por fin entender esta movida tan rara. Si os lo leéis, os recomiendo una página web que se llama After Things End. Es una página que se hizo específicamente para hablar de teorías, de explicaciones de cosas más concretas que tenía el libro. Está muy bien si quieres encontrar a gente que esté hablando sobre las mismas cosas que tú te has preguntado durante el libro, porque hay muchísima gente teorizando sobre todo. El segundo libro que os traigo es Memorias de una osa polar, de Yoko Tawada. Recuerdo que leí este libro en varios viajes en metro al trabajo cuando estaba en Madrid y recuerdo que cuando lo terminé sentí como una sensación, mezcla de vacío y mezcla de nostalgia extraña, no sé, es ese tipo de libros que lo lees y que está tan bien escrito y describe unos escenarios y unas escenas tan preciosas que quieres seguir leyéndolo porque realmente te calienta muchísimo el corazoncito. Se trata de una fábula que nos cuenta la historia de 3 personajes que constituyen 3 generaciones de osos polares: la abuela, la madre y el hijo. Son osos polares, pero tienen el raciocinio y los sentimientos que los humanos, entonces están totalmente humanizados, viven en sociedad con los humanos y actúan de igual forma que los humanos. Una cosa interesante de este libro es que cada generación de osos polares, desde la abuela, que sería digamos la primera generación, hasta el hijito, que es la última generación, cada vez va animalizándose más, hasta el tal punto que la abuela es prácticamente un humano más, va a congresos de humanos, hablan con ella como si fuese un ser humano, actúa totalmente como un humano. Y luego tenemos al hijo, que es un osito polar que nace en un zoo, que no habla, no actúa como un humano, pero sí que tiene cierto raciocinio y cierto punto de vista humanizado. Con el paso del tiempo y sobre todo con el paso de la historia, como los humanos nos hemos vuelto más humanos en el peor sentido de la palabra, desgraciadamente, y los animales se han convertido en más animales. El tercer libro, y en la misma línea que Memorias de una osa polar, tenemos Si los gatos desaparecieran del mundo. Tenéis que leer este libro, es que el mejor favor que os puedo hacer en la vida es recomendaros que os leáis este libro. Tienen los dos esa esencia de los pequeños detalles, de la delicadeza con la que narrar las historias y describir los momentos. Tal vez el argumento sí que esté un poco mejor construido, sí que sea como más interesante para engancharte, pero lo que más destaca de este libro, al igual que el anterior, es su manera de estar narrado. Nos narra la historia de un hombre, un cartero, que llega a su casa después de la noticia que le han dado de que tiene un tumor cerebral en fase muy avanzada, básicamente se va a morir. Llega a su casa y allí se encuentra a un personaje un tanto peculiar y le explica que es el diablo y que va a morir al día siguiente. Le ofrece hacer un trato que consiste básicamente en que tiene que aceptar que una cosa desaparezca del mundo y a cambio de cada cosa que desaparezca del mundo, él ganará un día de vida. En principio empiezan con cosas un poco más banales, como puede ser el cine o los relojes. Cuando pasa un poco el tiempo se va dando cuenta de cómo esas cosas que está haciendo desaparecer tenían un impacto bastante importante, aunque fuese de manera indirecta, en su propia vida, y empieza a reflexionarse si realmente debería seguir con el trato o debería dejarlo. De verdad, os lo tenéis que leer, es un must.
El siguiente libro que tenemos es Eva Luna, de Isabel Allende. Amo Eva Luna, de verdad, creo que es la mejor obra que tiene Isabel Allende. La Casa de los Espíritus es como su obra más reconocida, la que todo el mundo se ha leído. Obviamente es buenísima porque Isabel Allende es una genia, pero yo creo que Eva Luna queda un poco en las sombras y me da rabia porque es una obra increíble. Esta novela nos cuenta básicamente la vida de Eva Luna, que es un personaje que desde ya muy pequeñita tiene un destino labrado lleno de tragedias y lleno de dificultades. Ella se queda huérfana muy pequeña y tiene que labrarse un camino sola, tiene que empezar a buscarse la vida. A lo largo del libro le acompañamos en este viaje donde conoce a muchísimos personajes diferentes y nos muestra todos esos pequeños componentes que hacen que Eva Luna sea la persona que es básicamente una cuentacuentos. Un personaje de Mimi. Me encanta este personaje, me parece el mejor personaje de toda la trama. Literalmente la existencia de este personaje marcó un antes y después en mi forma de leer a Isabel Allende y de entenderla y de amarla. Y es una mujer trans. Obviamente el libro está escrito en el 87, entonces no hablan de este personaje como una mujer trans, hablan de ella como una mujer encerrada en el cuerpo de un hombre. Es un personaje tan arraigado a esa otredad, tan sufrida y con una lectura feminista tan poderosa que me parece el mejor personaje que ha escrito Isabel Allende, por lo menos en Eva Luna. Esta obra tiene ese alma tan latinoamericana y ese alma tan Allende, porque creo que podemos ver a Isabel Allende en Eva Luna. Creo que es un personaje que la representa totalmente a ella, tanto en sus vivencias como en su amor por contar historias y por plasmarlas en el papel. Creo que Isabel Allende está en Eva Luna y creo que Eva Luna representa muy bien toda la literatura de Allende. El siguiente libro que os quiero recomendar es La alargada sombra del amor. El libro siempre ha sido mi libro favorito, es el libro que me hizo empezar a escribir, es el libro que más me ha emocionado en mi vida. Sé que hay mucha gente que es un poco reticente con las obras de Matías Malsiu. La obra que más famosa se hizo de este autor es La mecánica del corazón y a mucha gente no le gustó porque le parecía demasiado pastelosa o demasiado cursi, no sé, pero bueno, os diré que La mecánica del corazón, aunque a mí me encanta también, no es la mejor obra de Matías Malsiu, es esta. Me parece muy importante porque trata un tema que solemos evitar a toda costa, que solemos tabuizarlo muchísimo, y es el tema de la muerte y el tema del duelo. Nos cuenta la historia de Matías, que es un hombre que acaba de perder a su madre y cuando está en el parking del hospital se encuentra con la visita de un gigante que se llama Jack, que le dice que es un doctor en sombrología y que le va a dar un trocito de su sombra para ayudarle a superar el dolor y el sufrimiento que está pasando con el duelo por la muerte de su madre. Una historia en la que vemos cómo Matías supera este duelo, cómo el gigante Jack se convierte en literalmente su sombra y le acompaña a través de todo el proceso de superar la muerte de su madre y de volver a encontrar la alegría y emociones diferentes a la tristeza y el sufrimiento. Seguimos con El extranjero de Albert Camus. Albert Camus, no es en francés, lo siento, Albert Camus. El extranjero es una de sus brillantes novelas que sigue manteniendo esa esencia filosófica del autor. Es la historia de un personaje al que le suceden cosas bastante importantes, incluso traumáticas, pero él sigue manteniendo una barrera inquebrantable, una apatía constante ante todo en su vida y ante su propia existencia. El protagonista es literalmente la perfecta manifestación de la apatía. Nada de lo que le ocurre ni ningún vínculo que tenga con ninguna persona parece hacerle despertar o hacerle sentir alguna otra emoción o sensación que no sea una brutal y absurda indiferencia hacia todo. Hacia la mitad del libro ocurre un suceso bastante fuerte en la vida de este personaje y es en ese momento como vemos ese proceso interior, ese desarrollo de su indiferencia, cómo se desarrolla esa distancia que tiene con la realidad que tanto le caracteriza. Y realmente creo que es muy buena y muy importante porque seas el tipo de lector que seas, ya seas un lector con nula experiencia filosófica como soy yo, por ejemplo, que no leo mucha filosofía, o seas un lector ávido y hambriento de filosofía dura e intensa, que cualquier lector puede dar sus propias lecturas, sus propias reflexiones, y es el libro perfecto para aprender un poco sobre filosofía sin la necesidad de adentrarte en obras más pesadas o más difíciles de comprender y complejas. Otro libro que os quiero recomendar es Seda de Alessandro Barico.
Este libro es poesía pura, es el lirismo en su máximo esplendor. Es increíble, de verdad. Me encanta poder recomendar este libro a cualquier persona que quiera disfrutar de la lectura porque yo lo he leído como 800 veces y sigo disfrutándolo como la primera vez, siguen poniéndoseme los pelos de punta y de verdad es buenísimo, es una obra increíble. Nos cuenta la historia de un hombre que vive en un pueblecito francés y que se dedica al negocio de los gusanos de seda. Este negocio le lleva a hacer algunos viajes a Japón, donde en estos viajes le suceden cosas un poco extrañas, un poco surrealistas, que van marcando de manera muy profunda el sentido de su vida. Aparte de estar escrito increíblemente bien, porque Alessandro Barico tiene una pluma que es alucinante, me parece muy adecuado para cualquier persona que no esté acostumbrado a leer o que quiera algo un poco más ligero, porque es un libro muy cortito. Esta edición que tengo yo es una edición ilustrada que es preciosa. Recomiendo muchísimo esta edición porque tiene unas ilustraciones que creo que captan perfectamente la esencia de la historia. Todo lo que quiere representar el autor está perfectamente representado en estas ilustraciones, pero la edición de anagrama también está súper bien y creo que como mucho tiene como 130 páginas, se lee muy rápido, los capítulos son muy cortitos, creo que no hay ningún capítulo que exceda las 3 páginas y hay algunos que ni siquiera superan las 10 líneas. Me encantan los capítulos cortos, creo que es una manera muy accesible y muy llevadera de leer los libros. Disfrutas cada palabra, literalmente es que no hay ninguna palabra que sobre en este libro, es que de verdad es precioso. Una historia muy emotiva que tiene un alma muy pura y me parece increíble como en tan pocas páginas puede caber tantísima belleza, de verdad, os lo tenéis que leer. Tenía que meter algo de teatro porque creo que no se lee suficiente teatro y me da mucha rabia porque es un género que te aporta tantísimas cosas. Las obras de teatro tienen una solemnidad especial, tienen un alma muy diferente a las novelas, se disfrutan de una manera muy diferente, sobre todo si luego las vas a ver representadas, ahí ya es que te vuela la cabeza. Pero más allá de eso, más allá de que seas un fan del teatro, de que te guste o no te guste la dramaturgia, me parece que el teatro es un tipo de literatura muy accesible a cualquier lector, sobre todo porque es muy fácil leer teatro. Quiero decir, son todo diálogos, no es tan pesado como puede ser a lo mejor una novela con párrafos larguísimos, con oraciones subordinadas eternas. El teatro es mucho más ameno en ese sentido. Una de mis obras favoritas de teatro es Historia de una escalera, creo que es de las que más me gustan, quitando un poco pues el teatro de Lorca, Noches lúgubres, Luces de Bohemia, que son obras que son de mis favoritas y que las disfruto muchísimo, pero que considero que a lo mejor no son tan accesibles para cualquier lector porque son a lo mejor un poquito más complejas. Historia de una escalera me parece una obra que le puede gustar a cualquier persona. Es muy interesante, es muy dinámica y se disfruta muchísimo. La historia se desarrolla en un inmueble de Madrid en los años 20 y nos cuenta un poco pues los vínculos que entrelazan a todos los vecinos del edificio y también sobre todo las diferencias que los entrelazan. Se centra bastante en la relación de dos amigos, Urbano y Fernando, y las diferencias que caracterizan a esta amistad. Está dividida en 3 actos. En los 2 primeros actos se centra un poquito más en las vidas y en las relaciones que tienen estos dos personajes, estos dos amigos, y el tercer acto pasan a ser 20 años después, cuando cada uno de estos dos amigos tiene sus correspondientes hijos y la hija de uno y el hijo del otro acaban enamorándose y queriendo estar juntos. Lo que me gusta de esta obra es que es literalmente la historia de una escalera, toda la trama se desarrolla en la escalera de este inmueble, pero aparte también es la historia de una escalera de manera metafórica porque es una historia que se convierte en un bucle de circunstancias que se repiten y de un cinismo y una miseria que se va heredando entre generaciones y que crea al final esa repetición constante o esa escalera de frustraciones y fracasos relacionales, ese egoísmo y esa cabezonería que caracteriza a los personajes que se va a repetir hasta la saciedad. Y ya el último libro que quería recomendar en este vídeo es Gente Normal, Normal People, escrito por Sally Rooney. Ya se ha hablado 800.000 veces de Normal People, pero si eres esa persona que todavía no se ha leído Normal People, no sé a qué estás esperando porque este libro literalmente nos ha cambiado la vida a mí y a media población mundial. Nos cuenta la historia de amor de dos personajes, Connell y Marianne. Los dos personajes se conocen en el instituto y empiezan una relación en secreto porque él es medio popular y ella es como la chica solitaria que no tiene amigos, entonces empiezan a salir en secreto. ¿Cómo va cambiando esta relación? Se aman, luego son amigos, luego se odian, luego son los mejores amigos, luego vuelven a amarse, muchísimos problemas de comunicación y no es solo la historia de amor de ellos, sino que ahonda muchísimo también en un montón de temas sociales, el momento de llegar a la vida adulta, relaciones abusivas entre familiares, problemas económicos, trastornos psicológicos como la ansiedad, la depresión. Son personajes profundamente humanos. Es una relación de amor real, no es una relación de amor romantizada. Es bonita, pero también tiene sus momentos desagradables y momentos que
no querrías vivir. Tienen esa clase de vínculo que les une y les separa constantemente, pero que siempre forma parte de ellos, que siempre está ahí, y que a través de ese hilo argumental de relación romántica nos deja ver cómo viven sus vidas los personajes y cómo pasan por determinados momentos difíciles con los que podemos empatizar perfectamente. De hecho, me parece que retrata muy bien este tema de la ansiedad, de la depresión, de diferentes problemas psicológicos por los que tienen que pasar los personajes. Creo que detalla momentos muy concretos de estos problemas, no tanto como el problema general, sino retratarlo en la vida cotidiana, cómo viven esos personajes con esos problemas psicológicos y cómo tienen que vivir en la vida cotidiana con ellos, cómo van a la universidad con esos problemas, cómo llevan sus relaciones con esos problemas. Me parece que Normal People no es una historia de amor, me parece que es una historia sobre la vida y me parece que es preciosa. La serie también es increíble, la recomiendo muchísimo, pero definitivamente os recomiendo que os leáis primero el libro y luego veáis la serie. Bueno, y hasta aquí mis recomendaciones de libros que le recomendaría a cualquier lector, que creo que cualquier lector debería leer si quiere disfrutar de la lectura y quiere mejorar su vida considerablemente. Espero que seas el lector que seas, hayas encontrado algún libro que te guste un poquito o que te interese un poquito y que te dé ganas de leer. Si es así, pues me lo dices en los comentarios y podemos comentarlos a ver qué tal. Chao.